Saludos a esta gran familia que nos ven y nos disfrutan de diferentes partes del mundo. Sean bienvenidos a esta pequeña ventana desde la cual podemos compartir nuestra fe con los demás. Un lugar de esperanza, convicción y sobre todo de respeto y amor a Dios. Bienvenidos a Espacio Espiritual. Y por favor no olvide, tenga presente suscribirse a nuestro canal y desde luego compartir nuestros mensajes y temas con sus familiares, amigos y conocidos para que de este modo otras personas también puedan beneficiarse de esto que estamos aprendiendo aquí en la Biblia. Por favor, acompáñenme en una oración para poner este tópico en manos de Dios. Amén. Padre bueno, Padre amado, ¿cómo no amarle, Señor? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no darle la gracia y honra que usted merece, Señor? Gracias, Padre, por su paciencia. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Padre, con la humanidad. Yo le ruego y le pido, Señor, que esto que vamos a ver hoy penetre hasta lo más profundo del corazón de las personas. Que puedan reflexionar lo que vamos a ver en la Biblia y ver qué tanto tenemos de esa persona de quien vamos a aprender hoy. Ahora le pido que por favor sea su Espíritu, Señor, que me haga a mí a un lado, Padre. Yo simplemente soy la persona que sirve, pero que sea usted quien dirige, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Le oro y sobre todo lo doy gracias una vez más. Amén. Bien, saben, cientos de veces hemos escuchado acerca del apóstol Pablo, este gran hombre de Dios que viajó y recorrió tantas partes del mundo, predicando y llevando el mensaje de Jesús. Y vemos en la Biblia un Pablo admirable, sufriendo maltratos, sufriendo azotes, siendo amenazado y encarcelado constantemente, corriendo peligro e incluso viéndose al borde de la muerte en varias ocasiones. El mismo Pablo también, quien escribió los libros conocidos como las epístolas de prisión, epístolas de la prisión, y que muchas veces leemos en la Biblia y percibimos tanta fe, tanto amor y esa convicción a Dios, que en ocasiones hasta uno se olvida de que él estaba preso en ese momento. Y me refiero a los libros de la Biblia, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora bien, es un hecho que no podemos hablar de Pablo sin primero hablar de Saulo, ya que uno es totalmente lo opuesto al otro. Saulo representa a aquel hombre religioso y celoso de una fe en Dios totalmente equívoca y errante. En cambio, Pablo representa a aquel hombre íntegro de Dios, de mucho temple y autoridad para reprender, pero a la vez amoroso y compasivo y de mucha sabiduría en el amor de Cristo para enseñar a los demás. Es un hecho que existe una gran diferencia entre el Saulo sin Jesús, ¿verdad?, sin Jesús en su vida y en su corazón, y el Pablo con Jesús. Nuestro tema de hoy lleva por nombre de cazador a ser cazado. De cazador a ser cazado. Amén. Recientemente estuvimos viendo la vida de Esteban a través de nuestro tema más reciente, el cual se llamó la aprobación del más importante. Y de paso, les comento que si usted no ha podido verlo, aún está disponible en este mismo canal. Les sugiero que lo haga. En el cual pudimos ver y aprender sobre la gran convicción de este hombre y cómo perdió la vida al confrontar a los judíos religiosos de ese entonces, los cuales querían extinguir no solamente el mensaje de Jesús, sino también su resurrección. Todo esto planificado por estas personas tan malvadas, de una manera similar y muy parecida a lo que vimos que hicieron con Jesús en su momento, con la gran diferencia de que Jesús era parte del plan de Dios
¿verdad que sí? De ofrecerse como sacrificio por nosotros. En cambio, Esteban en ese momento fue una víctima de la maldad y el pecado de estas personas. Y en medio de ese acto de barbarie, lo cual era una ley en ese entonces, de parte de ellos, ¿verdad?, contra este gran hombre de Dios, Esteban, la Biblia resalta a una persona llamada Saulo. Pero vamos a verlo en la Biblia, Hechos 7, 57, 58, Dios habla hoy. La Biblia dice: pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Amén. Quizás usted se está preguntando, ¿por qué la Biblia nos dice que dejaron sus ropas a cargo de un joven llamado Saulo? Porque según la tradición judía de este momento, la cual se regía por la ley de Moisés en Deuteronomio 17, 7, los testigos y los acusadores eran quienes primero debían lanzar piedras a quienes iban a lapidar. Esto era una ley, esto era una tradición, una costumbre. Por eso vemos que Saulo fue quien se quedó a cargo de sus ropas mientras ellos cometían este asesinato. Incluso en Hechos 8:1, la Biblia nos dice que Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para conocer mejor a Saulo, tenemos que ir a su origen. Según la Biblia, Saulo se formó religiosamente bajo la instrucción de Gamaliel. Gamaliel fue un célebre maestro de la ley, muy destacado y respetado entre los fariseos y religiosos contemporáneos de su época, puesto que era miembro del Sanedrín y era quien dirigía el grupo de los maestros de la ley. Este era considerado uno de los maestros más sabios y de más respeto dentro del consejo. Tanto así que en Hechos 5, cuando los discípulos fueron arrestados por predicar sobre Jesús, los arrestaron y querían quitarles la vida. Pero Gamaliel mandó a que los sacaran del lugar y les dijo que tuvieran cuidado, no sea que ellos estuvieran luchando contra Dios. Y gracias a eso, solamente lo azotaron y posteriormente los dejaron libres. Pero por eso es que vemos que en Hechos 22, Pablo, ¿verdad?, llamado así, claro está, después de su encuentro con Jesús, por si acaso, en ese momento él inicia su defensa, resaltando que fue instruido por Gamaliel, demostrando que él era una persona formado por la ley judía, con mucho conocimiento sobre las escrituras y, desde luego, utilizando esto a favor en su defensa. Saulo era un apasionado de la ley, alguien que tenía fe en Dios y de mucho conocimiento sobre su palabra. Pero, esta fe era totalmente errada y distorsionada por las costumbres y tradiciones del hombre religioso de ese entonces. Este celo desenfrenado y errado lo lleva a perseguir a los discípulos de Jesús y encarcelar a todos aquellos que expresaran su fe públicamente o que creyeran en la resurrección de Jesús. Por favor, acompáñenme a la Biblia. Hechos 8 del 1 al 3. Hechos capítulo 8 del 1 al 3. La Biblia dice: y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa,
para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Amén. Este hombre era implacable con las personas que creían en Jesús. Imagínense el hecho de usted encontrarse en su casa y simplemente por su creencia religiosa o por su fe lo sacan, lo maltratan y lo llevan a la cárcel. Esto era terrible. Pero este hombre no se iba a detener por nada en el mundo. Por nada. En su mente, en su corazón, él entendía que estaba haciendo lo correcto ante Dios. Y no hay nada más fuerte, escucha lo que digo, no hay nada más fuerte y poderoso que la convicción de una persona. Cuando alguien está plenamente convencido de algo, no hay nada que lo haga retroceder ni mirar atrás. Y esto me hace pensar y reflexionar sobre cómo muchas veces, del mismo modo también, nosotros somos implacables cuando entendemos que tenemos la razón o que estamos haciendo algo que está bien, y continuamos con nuestro proceder errado, continuamos con lo que nos dice nuestra conciencia. No importa a quién atropellamos, no importa a quién lastimemos durante el proceso, porque entendemos que estamos bien, entendemos que estamos haciendo lo correcto y que los demás deben coincidir con nosotros en nuestra manera de pensar y actuar. Y si no, ¿qué sucede? Simplemente que ellos están mal y yo estoy bien. Saulo aquí se encontraba cazando a los cristianos. Él tenía un celo que era como un fuego que lo consumía por la ley que le habían enseñado los maestros, y él defendería eso incluso hasta con su propia vida de ser necesario. Noten el patrón, por favor. No sé si se dieron cuenta. Saulo presencia, ¿verdad?, y da su aprobación a la muerte de Esteban. Luego persigue entrando de casa en casa, sea hombre o mujer, persigue a los cristianos para meterlo en la cárcel. Y esto no iba a parar ahí. No conforme con eso, él busca autorización para perseguir a todos los nuevos creyentes por todas las iglesias de la región. Ahora no solo los perseguía, sino que también los amenazaba de muerte. Definitivamente, Saulo necesitaba ser confrontado. Ese aire de superioridad, mezclado con celo y religión, lo habían llegado a perseguir y maltratar a la iglesia de Dios. ¿Y saben qué? Aún no conozco una sola persona que teniendo fe en Jesús, él lo abandone a su suerte. Jesús nunca deja a sus discípulos solo. De momento, aquel cazador implacable y sin compasión se encontraría cara a cara con Jesús. Aquel que dio su vida por toda la humanidad, así sean buenos o malos, así sean justos o pecadores, incluyendo al mismo Saulo que en ese momento lo perseguía. Sigamos en la Biblia. Hechos 9 del 1 al 9. Hechos 9 del 1 al 9. La Biblia dice: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas de autorización para ir a la sinagoga de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino. Tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo.
levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, claro está, no digo yo, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Amén. Saben, estudiando esta historia de Saulo, yo me veo a mí mismo. Es como un reflejo que ves en un espejo. Y sé que también muchos de ustedes se podrán identificar con esto. Obviamente yo nunca perseguía a ninguna persona, por si acaso. Pero con mis acciones negaba y restaba importancia a la muerte de Jesús en la cruz. Propagando y contaminando con mi mal ejemplo, con mis malas costumbres, a todas las personas a mi alrededor. Piensa algo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Saulo, el cual no reconocía ni tenía ningún respeto por Jesús, ni su mensaje, ni mucho menos su sacrificio en la cruz, y aquellas personas que restan importancia a su mensaje, que tampoco le reconocen como Señor, ni mucho menos como su Salvador, y que por tanto no dan ninguna importancia ni tienen ningún respeto a su sacrificio en la cruz en favor de toda la humanidad? Piénsalo. ¿Cuál es la diferencia entre Saulo y ese tipo de personas? Yo, reflexionando sobre esto, me di cuenta de que quizás nunca perseguí la iglesia de Jesús, pero con mis acciones durante un gran tiempo de mi vida estuve en contra de la iglesia de Jesús. Y tenemos que ser claros en esto. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido Saulo a través de nuestras acciones. Algunos, lamentablemente, aún en este momento, hoy, continúan siendo Saulo. Y van por todas partes, no persiguiendo a los creyentes en Jesús, no, sino desanimándolos, quizá maltratándolos, siendo piedra de tropiezo, burlándose de su fe y haciendo que el mensaje de la muerte en Jesús parezca una tontería para aquellos que van a la perdición. Como dice Pablo en la Escritura, en 1 Corintios 1:18. Nosotros, al igual que Saulo aquí, quizás pensábamos que estábamos bien. Tal vez aprendimos cosas en el mundo, ¿verdad?, sin Dios, sin Jesús, las cuales creímos y teníamos arraigado en nuestros corazones, y sobre la cual teníamos plena confianza en ese momento y convicción. Pensábamos que estábamos bien y que los demás estaban mal. ¿Saben algo? La Biblia no lo dice en ningún lugar, pero yo no me imagino a nadie aconsejando a Saulo en ese momento sobre lo que él estaba haciendo. Yo no creo que alguien tuviese el valor de sentarse con él y dejarle saber, explicarle que lo que él estaba haciendo estaba mal y que esto traería consecuencias. Y es que somos implacables. Somos implacables cuando dejamos que el enemigo se apodere de nosotros. Cuando dejamos que el enemigo se meta en el corazón. Somos indetenibles. Pero volviendo a la Escritura, Saulo aquí se encuentra cara a cara frente a Jesús. Frente a Jesús. Algo interesante. Si notan, Jesús le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no tenía una respuesta para esto.
Y pienso, es mi convicción, que ni siquiera el propio Saulo sabía por qué estaba haciendo esto. Ni siquiera él mismo sabía el por qué la persecución contra Jesús de ese modo. Jesús le pregunta esto, pero si notan, Saulo no responde, sino que le pregunta, ¿quién eres, Señor? Noten esa palabra, por favor. Noten cómo lo llama. Señor. Para alguien como Saulo, en ese momento, eso representaba una humillación. ¿Saben? Jesús le dice, yo soy Jesús, el mismo que estás persiguiendo. Y me imagino su reacción, me imagino su corazón en ese momento. De repente, aquel cazador implacable y sin compasión, aquel hombre terrible que perseguía a los cristianos por todas partes, que los maltrataba y los amenazaba de muerte, ahora estaba de rodillas, ciego frente a Jesús. Totalmente frágil y vulnerable ante aquel que con tanta insistencia él irrespetaba y perseguía. Mi gente, cuando una persona, sea quien sea, se mete con los hijos de Dios, se mete con los discípulos de Cristo, sepan que Jesús no se va a quedar con los brazos cruzados. Tengan fe en eso. ¿Acaso por qué piensan que en la Biblia aquí llama a Satanás el acusador y a Jesús lo llama nuestro defensor e intercesor? Y si ahora estás siendo como Saulo en tu vida, si estás ignorando el mensaje de Jesús, si restas importancia a su muerte en la cruz, o si respetas a los que tienen fe en Él, tienes que saber que estás jugando con fuego. Repito, no esperes que Jesús venga por ti. No esperes que Jesús venga por ti. Arrepiéntete hoy. Toma una decisión en tu vida hoy. Jesús no usa WhatsApp, no usa Facebook, Instagram, Twitter, nada de redes sociales. Ese llamado que estás esperando, Él te lo está haciendo todos los días de tu vida. Cada vez que abre los ojos en la mañana, Él está ahí esperando por ti. Él está hablándote al corazón. El problema es que si estás escuchando muchas otras cosas en el mundo, si estás ocupado con muchas otras cosas del mundo, obviamente no vas a poder escucharlo y no vas a darle importancia. Mi nombre es José de la Rosa, un Saulo más durante muchos años de mi vida, que quizás hasta hacía las mismas cosas o hasta peores que usted hace hoy. Pero al igual que Saulo, aquí en la Biblia, tuvo un encuentro con Jesús. Y por eso estoy aquí hablándote hoy. De cazador a ser cazado. Familia, gracias por su tiempo. Mi respeto para ustedes. Y recuerden, nos quedamos en Saulo, humillado, de rodilla y ciego ante Jesús. Un gran abrazo. Nos vemos pronto. Amén.